Amados hermanos, bienvenidos a Misterios Divinos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los relatos más fascinantes, impactantes y misteriosos de toda la Biblia. ¿Qué le sucedió realmente al arca de Noé? Sabemos que el diluvio universal es una historia que ha sido contada una y otra vez. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué un evento tan impresionante no solo marcó la historia de la humanidad, sino que también dejó un misterio que sigue vigente hasta el día de hoy? En la Biblia encontramos la historia de Noé, un hombre justo que vivió en un mundo corrupto, lleno de maldad. Dios, en su justicia, decidió purificar la tierra enviando un diluvio, pero antes de que ese juicio llegara, le pidió a Noé que construyera un arca gigantesca que, según las Escrituras, era la única salvación para él, su familia y todos los animales de la tierra. Pero, ¿qué sucedió con esa nave que sobrevivió al diluvio? La Biblia menciona que, después de que las aguas del diluvio se calmaron, el arca descansó sobre las montañas de Ararat. Y después, ¿qué pasó con el arca? ¿Acaso la encontramos hoy en día? Existen innumerables teorías, pero, en realidad, ¿sabemos lo que realmente ocurrió? En los próximos minutos, vamos a desglosar los pasajes más misteriosos de esta historia. Analizaremos lo que realmente dice la Biblia y te invitaré a reflexionar sobre el legado profundo de esta historia, que no solo nos habla de un juicio, sino también de la gracia y la obediencia. Pero antes de seguir explorando este misterio, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de Misterios Divinos. Si te suscribes, no solo te aseguras de no perderte ningún video fascinante como este, sino que también ayudas a que más personas puedan conocer estos mensajes divinos y compartir el amor de Dios con todos. Así que no olvides darle al botón de suscribir y activar la campanita. Ahora volvamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué le sucedió realmente al arca de Noé? Tal vez hayas escuchado historias de personas que afirman haber encontrado el arca en las alturas del monte Ararat, en Turquía. O quizás has escuchado sobre las extrañas teorías que intentan explicar lo que ocurrió con el arca después del diluvio. Sin embargo, como siempre en este canal, nos sumergiremos en lo que dice la Biblia y lo que realmente nos puede enseñar esta historia. En el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 5, encontramos un pasaje escalofriante que nos muestra cómo estaba el corazón del ser humano antes del diluvio. Dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal». La humanidad se había corrompido completamente. Sin embargo, en medio de ese panorama, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. A diferencia del resto de la humanidad, Noé fue fiel a Dios, y esa fidelidad lo llevó a recibir la orden de construir el arca. ¿Te imaginas la obediencia que requirió para cumplir con esa tarea? ¿Cuánto tiempo tomó? ¿Cuánto esfuerzo? ¿Cuánta fe? En la siguiente sección vamos a explorar el diluvio en sí, el juicio que cambió para siempre el destino de la humanidad y cómo el arca fue la única esperanza. Así que quédate con nosotros, ya que desglosaremos estos misterios y al final quizás podamos entender un poco más sobre el destino de esa increíble embarcación y su significado para nuestras vidas. Recuerda que si te está gustando este contenido, suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. El diluvio universal, un juicio divino o un mito. Queridos hermanos, antes de que sigamos con el misterio del arca de Noé, necesitamos comprender a fondo el contexto del diluvio. La historia que encontramos en Génesis 6, 5-7 nos muestra una humanidad completamente corrompida, llena de maldad y alejamiento de Dios. Pero, ¿por qué un diluvio? ¿Por qué no simplemente destruyó Dios a la humanidad de otra manera?
Aquí comienza uno de los aspectos más impactantes y a veces incomprendidos de esta historia, el juicio divino. La Biblia nos dice que en los días de Noé, la maldad era tan grande que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Este pasaje no solo revela la dureza del corazón humano, sino también la justicia perfecta de Dios al juzgar el pecado. Dios no podía permitir que esa corrupción siguiera extendiéndose. Ahora, sé que muchos de ustedes, al escuchar la palabra diluvio, se han preguntado, ¿es esto una historia real o un mito? A lo largo de la historia, algunos han argumentado que el diluvio es solo una leyenda, una narración alegórica o un cuento destinado a enseñar lecciones morales. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? No podemos ignorar que el diluvio es un evento histórico de trascendental importancia. Miremos lo que Jesús mismo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 37-39. Pero como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y los tomó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesús confirma la historicidad del diluvio y lo utiliza como una advertencia sobre el juicio futuro. Este no es un simple relato, sino una advertencia de lo que sucede cuando el pecado se desborda. Pongámonos en el lugar de Noé por un momento. Él estaba llamado a ser el predicador de justicia en un mundo que no quería escuchar, que vivía sumido en la maldad. El juicio de Dios era inminente, pero la misericordia de Dios también estaba en acción. Noé recibió la gracia de ser avisado y la oportunidad de construir el arca, la cual representaba no solo el refugio físico, sino también el refugio espiritual para él y su familia. En este momento, quiero que pienses por un momento en la gravedad de lo que ocurrió. El diluvio no fue solo una catástrofe natural, fue un juicio divino sobre el pecado. ¿Y sabes qué? A través de ese juicio, Dios demostró su amor y su deseo de salvar. Aunque el mundo entero pereció en el diluvio, Dios preservó a Noé y su familia, demostrando que siempre hay un remanente fiel. ¡Aleluya! En este punto, es crucial que entendamos que el diluvio no es solo una historia de destrucción, sino una lección profunda de la justicia de Dios y su misericordia. El juicio de Dios siempre es justo, pero también es una advertencia para los que desprecian su gracia. Dios no quiere que nadie se pierda, y la historia de Noé nos muestra la oportunidad que Dios le dio a la humanidad de arrepentirse. El diluvio, entonces, no es un mito, es un recordatorio poderoso de que el pecado tiene consecuencias, pero que también hay una puerta abierta a la salvación. El arca de Noé nos habla de refugio y redención. Y en este contexto, es importante recordar que el diluvio fue el cumplimiento de la justicia de Dios, pero también el acto de su misericordia al preservar a Noé y a su familia. En la próxima sección vamos a explorar en detalle el arca en sí misma. ¿Qué tan grande era? ¿Cómo era construida? Y lo más importante, ¿qué significaba el arca? No solo como una embarcación, sino como un símbolo de la salvación que tenemos en Cristo. El arca de Noé, un objeto físico o un símbolo espiritual. Queridos hermanos, después de haber explorado el contexto del diluvio y la importancia del juicio de Dios, es hora de centrarnos en uno de los elementos más fascinantes de esta historia, el arca de Noé. Cuando pensamos en el arca, muchos de nosotros imaginamos esa gran embarcación flotando sobre las aguas del diluvio, un refugio de esperanza para Noé, su familia y los animales. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿el arca fue solo un objeto físico que sirvió como salvación temporal o tiene un profundo simbolismo espiritual que sigue vigente hasta hoy?
La Biblia nos da detalles muy específicos sobre la construcción del arca. En Génesis 6:14, Dios le dice a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». En términos de dimensiones, el arca era imponente. Según la descripción bíblica, el arca debía medir 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, es decir, aproximadamente 137 metros de largo, 23 metros de ancho y 14 metros de alto. Una construcción gigante para la época. Esto no es simplemente una embarcación de supervivencia, sino una estructura diseñada con un propósito divino. ¿Te imaginas el esfuerzo y la dedicación que requirió Noé para construir semejante arca? Aquí tenemos una clara muestra de la obediencia a Dios. Noé no solo estaba obedeciendo una orden, sino que estaba participando activamente en el plan de salvación de Dios para la humanidad y para la creación. En este sentido, el arca no era solo un refugio físico, era un acto de fe y obediencia en medio de la incredulidad del mundo que lo rodeaba. Pero aquí es donde la historia del arca se torna aún más profunda. Más allá de su impresionante tamaño y construcción, el arca tiene un significado espiritual profundo. El arca representa el refugio que Dios ofrece. En el diluvio, el agua cubría toda la tierra, y solo el arca, que fue provista por Dios, pudo salvar a Noé y a los suyos. ¿Qué nos dice esto acerca de la salvación que Dios nos ofrece hoy? El arca es un símbolo de Cristo. Así como el arca fue el único medio de salvación durante el diluvio, Cristo es nuestro único refugio. En Él encontramos la salvación, la paz y la protección frente a las consecuencias del pecado y la muerte eterna. Jesús mismo lo dice en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este es un mensaje claro. Fuera del arca no había salvación, y fuera de Cristo no hay salvación. Al igual que Noé tuvo que entrar al arca para ser salvo, nosotros debemos entrar en la comunión con Cristo, aceptar su sacrificio y vivir bajo su protección. El arca de Noé entonces se convierte en un tipo de Cristo, prefigurando lo que Él haría por nosotros en la cruz. Quiero contarte una historia personal que me ocurrió hace algunos años, durante una predicación en una iglesia que visitaba. Un joven me preguntó: «Pastor, ¿por qué es tan importante el sacrificio de Cristo? ¿Por qué debemos aceptar a Jesús como nuestro Salvador?». Al escuchar su pregunta, me acordé de la historia del arca. Le dije: «Imagina que el mundo está inundado por las aguas del juicio divino. El arca está allí, pero solo aquellos que entren en ella serán salvados. Si te quedas afuera, las aguas te alcanzarán. Lo mismo ocurre con Cristo. Él es el único refugio seguro del juicio de Dios». El joven me miró y comprendió inmediatamente el punto. Al igual que el arca, Cristo es nuestra única salvación. En la siguiente sección vamos a explorar un tema muy importante. ¿Dónde está el arca de Noé hoy? Las historias de exploradores que han buscado el arca a través de los siglos nos han dejado muchas preguntas. ¿Será que alguna vez se encontrará? No te lo puedes perder. ¿Dónde está el arca de Noé hoy? Amados hermanos, después de haber reflexionado sobre el significado espiritual del arca, llegamos a una de las preguntas más intrigantes de toda esta historia. ¿Dónde está el arca de Noé hoy? La Biblia nos dice que después del diluvio, el arca reposó sobre las montañas de Ararat, un lugar que, en términos modernos, se encuentra en la región montañosa del sureste de Turquía. Pero la pregunta es: ¿se ha encontrado realmente el arca? A lo largo de los siglos, ha habido numerosas expediciones y relatos de personas que afirman haber encontrado el arca. Muchos de estos relatos
vienen cargados de misterio, pero la verdad es que, hasta el día de hoy, nadie ha encontrado una evidencia concluyente de su ubicación. Sin embargo, lo que es fascinante es que la búsqueda del arca sigue siendo una de las más grandes aventuras de exploración en la historia moderna. Recuerdo que hace unos años, mientras estudiaba este tema, me encontré con varios relatos de exploradores que aseguraban haber visto restos de un objeto grande y rectangular en la cima del monte Ararat. Estos testimonios han sido tanto apasionantes como polémicos. Algunos de estos exploradores han afirmado que encontraron estructuras de madera petrificada, que según ellos podrían ser partes del arca. ¿Es esto posible? Una de las historias más conocidas es la de James Irwin, un astronauta estadounidense que, después de haber viajado al espacio, decidió convertirse en explorador del Arca de Noé. En 1980, Irwin afirmó haber encontrado fragmentos de madera en las laderas del monte Ararat, pero lamentablemente no presentó pruebas sólidas que confirmaran su hallazgo. El misterio de la ubicación del arca sigue sin resolverse, y esto solo agrega más intriga al asunto. Pero ¿por qué es tan importante la ubicación del arca? ¿Qué nos dice este misterio hoy en día? En primer lugar, es fundamental recordar que, aunque la Biblia nos da detalles sobre el lugar donde descansó el arca, no nos da una promesa de que encontraríamos el arca en la actualidad. La verdad es que el arca ya cumplió su propósito. El arca fue la salvación de Noé y su familia, pero la verdadera salvación llegó con Cristo. Es posible que muchas personas busquen el arca con la esperanza de encontrar una prueba tangible de la veracidad de las Escrituras, pero debemos recordar que la fe no depende de pruebas físicas. Como dijo Jesús en Juan 20, 29, al dirigirse a Tomás: «Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». La fe no se basa en encontrar objetos materiales, sino en la confianza en las promesas de Dios. El arca de Noé, como hemos aprendido, fue un medio de salvación en tiempos antiguos, pero la salvación que realmente transforma nuestras vidas está en Cristo, quien es el cumplimiento de toda promesa de Dios. Ahora bien, aunque las historias de exploradores que afirman haber encontrado el arca siguen siendo fascinantes, quiero que pensemos en un punto más profundo. ¿Por qué Dios permitió que el arca se perdiera en el tiempo? Tal vez la razón es sencilla. El arca, como objeto físico, no es lo que necesitamos hoy. Lo que necesitamos es la verdad espiritual que representa el arca, la salvación en Cristo. La búsqueda del arca puede ser interesante, pero no debemos perder de vista lo más importante, que Dios, en su sabiduría, ya ha provisto todo lo que necesitamos para nuestra salvación. No importa si el arca de Noé está intacta en algún lugar de las montañas de Ararat o si ha desaparecido por completo. Lo que importa es que el juicio de Dios fue detenido por la obediencia de Noé y que hoy el sacrificio de Cristo nos ofrece el refugio eterno. El pacto de Noé, la promesa de Dios para la humanidad. Queridos hermanos, después de todo lo que hemos explorado acerca del diluvio, el arca de Noé y las posibles búsquedas del arca, hay algo fundamental que no podemos pasar por alto: el pacto de Dios con Noé. Después de la devastación del diluvio, cuando las aguas cesaron y Noé salió del arca, Dios hizo una promesa poderosa no solo a Noé, sino a toda la humanidad. En Génesis 9, 8, 11, Dios establece un pacto eterno. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: «He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, bestias, y todo animal de la tierra con vosotros, de todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros.
No será más destruida toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Esta es una de las promesas más hermosas y significativas que Dios hace a toda la humanidad. Dios promete que nunca más destruirá la tierra con un diluvio. Y para sellar este pacto, Dios da una señal clara: el arco iris. El arco iris, esa maravillosa señal que vemos en el cielo después de la lluvia, es mucho más que un fenómeno natural. Es un recordatorio tangible de la fidelidad de Dios y de su promesa de no juzgar el mundo con un diluvio nuevamente. Cada vez que vemos el arco iris, podemos recordar que Dios es un Dios de pacto, un Dios que cumple lo que promete. Ahora bien, quizás te estés preguntando, ¿por qué es tan importante este pacto para nosotros hoy? Bueno, este pacto con Noé, aunque específico para su tiempo, tiene una aplicación universal. Nos recuerda que Dios es fiel a sus promesas y que, aunque vivamos en un mundo que a veces parece sumido en el caos y la destrucción, la fidelidad de Dios permanece inmutable. Además, este pacto no solo habla de una promesa de no destrucción, sino que también revela un principio profundo. Dios siempre busca la restauración y la preservación de su creación. Aunque el juicio fue necesario debido a la maldad humana, Dios, en su misericordia, decidió preservar la creación. El pacto con Noé es un símbolo de que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que todos vengan al arrepentimiento. Quizás algunos de ustedes hoy están pasando por momentos difíciles. Tal vez estás luchando con dificultades en tu vida y sientes que todo está fuera de control. El pacto de Noé nos recuerda que, aunque las tormentas vengan, Dios sigue siendo fiel. El arco iris es una señal de esperanza, un recordatorio de que Dios nunca dejará de ser fiel a su palabra y que su misericordia se extiende sobre todos los que le buscan con un corazón sincero. La promesa de Dios, simbolizada por el arco iris, es para ti también. Dios te promete que aunque las tormentas lleguen, Él está contigo. Así como el arca fue el refugio de Noé, Cristo es nuestro refugio eterno. Él es la garantía de que, pase lo que pase, nunca seremos destruidos por la tormenta del pecado, porque Él ya ha tomado el juicio por nosotros. El significado de la alianza de Noé con Dios. Amados hermanos, hemos hablado de muchos aspectos fascinantes acerca del arca de Noé, pero ahora nos adentramos en uno de los elementos más significativos de esta historia, la alianza que Dios hizo con Noé después del diluvio. Génesis 9, 11, 17 nos revela un pacto eterno que cambia el curso de la historia de la humanidad. Establezco mi pacto con vosotros, dice Dios, y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, bestias y todo animal de la tierra con vosotros, de todos los que salieron del arca, todo animal de la tierra. Establezco mi pacto con vosotros. No será más destruida toda carne por las aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9, 9, 11. Este pacto es una promesa de restauración. Después de la devastación del diluvio, Dios hizo una promesa radical, que nunca más destruiría la tierra con un juicio tan grande como el diluvio. Dios, en su misericordia, estableció una nueva relación con la humanidad, sellada no con sangre humana, sino con su propia fidelidad y gracia. Ahora, lo que quiero que entendamos es lo trascendental de este pacto. No se trataba solo de una promesa dirigida a Noé y su familia, sino de una promesa para toda la humanidad. A través de esta alianza, Dios declara que, a pesar de la corrupción y el pecado de los seres humanos, Él se compromete a preservar la vida. Este pacto es, por tanto, un acto de gracia incondicional. Aun cuando la humanidad había fallado tan gravemente,
Dios decidió actuar con misericordia. Y lo hace no solo con la promesa de no destruir la tierra nuevamente, sino también con un signo visible, el arco iris. En el versículo 13, Dios dice: «Pondré mi arco en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra». Este arco iris, queridos hermanos, es mucho más que un fenómeno meteorológico. Cada vez que vemos uno en el cielo, debemos recordar que Dios mantiene su promesa. Es una señal de que, aunque hay juicios y dificultades en el mundo, la misericordia de Dios prevalece. Así como el arco iris aparece después de la tormenta, Dios nos recuerda que después del juicio viene la misericordia y la restauración. La lección para nosotros hoy es clara. Dios no solo se comprometió a preservar la creación después del diluvio, sino que también se compromete a preservar nuestras vidas, aun cuando fallamos y nos desviamos. Este pacto es un símbolo de su amor inquebrantable. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, siempre podemos confiar en que la fidelidad de Dios es mayor que cualquier crisis. Cuando Dios hizo este pacto con Noé, no solo se comprometió a no destruir la tierra con agua, sino que también se comprometió a redimir a su pueblo a través de su Hijo Jesús. Así como el diluvio fue el juicio de Dios contra la maldad, Cristo vino a salvarnos del juicio final, tomando nuestro lugar en la cruz. Este pacto no solo es una promesa de preservación física, sino que es, más importante aún, una promesa de vida eterna. En Cristo tenemos la seguridad de que, aunque enfrentemos dificultades en este mundo, nunca seremos destruidos, porque Él nos ha prometido una vida eterna con Él. Por lo tanto, cada vez que veas un arco iris en el cielo, recuerda que Dios es fiel a su palabra. Recuerda que su pacto es eterno y que en Cristo, tú y yo estamos incluidos en esa promesa. Nos recuerda que nada nos separará de su amor, ni las tormentas de la vida, ni las adversidades. Dios es nuestro refugio y fortaleza, y su fidelidad nunca falla. ¿Qué lecciones podemos aprender del Arca de Noé? Queridos hermanos, hemos explorado los misterios del Arca de Noé. Hemos visto la fidelidad de Dios en su pacto con la humanidad y la señal del arco iris. Pero hoy quiero reflexionar sobre las lecciones prácticas y espirituales que podemos aprender de esta poderosa historia. Cuando pensamos en Noé, pensamos en un hombre que vivió en tiempos de corrupción y maldad, un hombre que obedeció a Dios sin dudar, incluso cuando las circunstancias parecían incomprensibles. La historia del arca no es solo una narración antigua, es una enseñanza viva y actual para nosotros hoy. Noé nos enseña muchas lecciones que podemos aplicar a nuestra vida cotidiana, como la obediencia, la fe y la perseverancia. La primera lección que quiero compartir con ustedes es la obediencia radical de Noé. En Génesis 6, 22, se nos dice que Noé hizo todo conforme a lo que Dios le mandó. Esto es impresionante porque, cuando Dios le dijo que construyera un arca para salvarse del diluvio, Noé nunca cuestionó el plan de Dios. Imaginen por un momento lo que esto significaba: construir un gran barco en un mundo donde no llovía como lo conocemos hoy. Nadie entendía por qué Dios le pedía esto, pero Noé confió completamente en la palabra de Dios. Ahora me pregunto, hermanos, ¿cuántos de nosotros hoy día estamos dispuestos a obedecer a Dios de manera tan radical? En un mundo lleno de distracciones y voces que nos dicen qué hacer, ¿estamos realmente dispuestos a seguir las instrucciones de Dios, aunque no comprendamos completamente el propósito? La obediencia de Noé fue una fe activa. No se trataba solo de decir sí a Dios, sino de actuar con fe, sin ver el resultado inmediato, confiando en que, al final, los planes de Dios son siempre los mejores. La siguiente lección que podemos aprender de Noé es su fe en medio de la incertidumbre.
Cuando Noé empezó a construir el arca, el mundo estaba lleno de maldad y no había indicios visibles de un juicio inminente. A pesar de que la gente se burlaba de él, Noé nunca dejó de confiar en la promesa de Dios. La fe de Noé no se basaba en lo que veía, sino en lo que Dios le había dicho. Esto nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Cómo reaccionamos cuando la situación a nuestro alrededor parece caótica y las promesas de Dios parecen lejanamente improbables? En tiempos de dificultad, la fe de Noé nos enseña a confiar completamente en el plan de Dios, aunque no podamos ver el final del camino. Otra lección que aprendemos de Noé es su perseverancia en medio de la burla y el rechazo. En Génesis 6:14, Dios le da instrucciones detalladas sobre cómo construir el arca, y Noé lo hace. Pero no fue algo que hizo en un par de días, sino que estuvo trabajando en ello durante años. Se enfrentó a la burla de las personas que probablemente se reían de él por creer en algo que parecía imposible. Sin embargo, Noé no se desanimó. La perseverancia de Noé es un ejemplo poderoso de cómo debemos actuar hoy. En nuestra vida cristiana, a menudo nos enfrentamos a momentos en los que nuestro trabajo por el Señor parece invisible o irrelevante para los demás. Las pruebas pueden ser duras, las críticas pueden ser crueles, pero la perseverancia de Noé nos recuerda que, a pesar de la burla o la incomprensión, debemos seguir adelante en la obediencia a Dios. Finalmente, la historia de Noé nos enseña una lección crucial: la importancia de preparar el futuro. Cuando Noé construyó el arca, estaba preparando el futuro de su familia y de toda la humanidad, incluso cuando el futuro parecía incierto. En un mundo lleno de incertidumbres, debemos estar preparados espiritualmente para lo que venga. Esto significa vivir con sabiduría y responsabilidad, guardando la fe y buscando siempre la guía de Dios. Antes de concluir, quiero invitarte a que en este momento nos unamos en oración. La historia del arca de Noé nos recuerda el poder de la obediencia y la fe en medio de la incertidumbre. Así como Noé confió en las promesas de Dios, también nosotros estamos llamados a confiar en Él, incluso cuando no entendemos completamente el plan que tiene para nuestras vidas. Así que, con corazones humildes y agradecidos, vamos a elevar una oración juntos, pidiendo que Dios fortalezca nuestra fe y nos guíe en el camino que Él ha preparado para nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por la historia del arca de Noé, que nos enseña tanto sobre tu fidelidad, tu misericordia y tu amor inquebrantable. Hoy, al reflexionar sobre este relato, reconocemos que, al igual que Noé, estamos llamados a obedecerte incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe, que nos des la fuerza para seguir adelante en obediencia, incluso cuando las circunstancias parezcan inciertas o difíciles. Gracias por las promesas que has hecho a lo largo de la historia y por el pacto que has sellado con nosotros, un pacto que nos da esperanza y nos asegura que, aunque las tormentas vengan, tu amor y fidelidad siempre estarán con nosotros. Te pedimos que nos fortalezcas, que nos des la perseverancia para seguir caminando en tu camino, y que, como el arco iris es señal de tu pacto, podamos ver en nuestra vida diaria las señales de tu presencia y tu cuidado. En este día te pedimos que uses este mensaje para tocarnos profundamente y acercarnos más a ti. Que cada lección aprendida hoy nos transforme y que vivamos con la confianza de que tú siempre estás con nosotros, guiándonos hacia el propósito que tienes para nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amado hermano, si este mensaje tocó tu corazón y crees que esta verdad puede bendecir a más personas, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Al hacerlo,
Estarás ayudando a que este mensaje llegue a más almas que necesitan escuchar la esperanza y la verdad de Dios. Comparte este video con tus amigos y familiares, porque todos necesitamos recordar que la fidelidad de Dios nunca nos falla. Recuerda, cada vez que te suscribes o compartes, estás siendo parte de un movimiento de fe que se extiende más allá de este canal, alcanzando corazones en todo lugar. Gracias por ser parte de esta comunidad de misterios divinos. Que Dios te bendiga y te guíe en cada paso que tomes. Nos vemos en el próximo video. No te lo pierdas.